Este tema, los trombos, que son coágulos de sangre que se generan en el interior de una vena, es de lo que vamos a hablar. En ocasiones se forman por estar mucho tiempo en reposo, antes o después, como bien lo decía Randall, del embarazo, y también por el uso prolongado de anticonceptivos. Si no se tratan a tiempo, el paciente podría desarrollar una trombosis y allí sí se complicaría la situación. Imagínense que en el mundo, lo voy a contar, el 25% de las muertes están relacionadas con un episodio de trombosis. ¿Cuáles son las señales que me pueden a mí alertar de que yo tengo o se me está formando una trombo? ¿Cómo se tratan? Bueno, hoy el médico internista Manuel Rojas nos visita esta mañana para ampliarnos. Recuerde que, como le decía a mi compañero Randall, usted puede hacer su consulta a través del Facebook en Buen Día o a través de un video cortito al 6087-7777. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra, nos pusimos de acuerdo en la paleta de colores, ahora le dije, ¿verdad? Andamos parecidos, ¿no? Andamos de celeste, de beige, pero muy bien, doctor. ¿Y sus medias también? Que siempre usted viene y las muestra, muy bien. Navideñas. Navideñas. A ver, ¿qué son? ¿Qué es? Eso es que, son unas galletitas, vea qué divino, qué lindo. Una más para la colección, entonces, doctor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En palabras más sencillas y para que nos quede realmente claro, ¿qué es un trombo? Ok, tal vez para hablar de trombo deberíamos decir primero que para que la sangre se mantenga líquida y circulando existen dos tipos de sistemas. Un sistema que se llama fibrinolítico, que es el que hace que se destruyan los coágulos, y un sistema que se llama protrombótico, que favorece la formación de coágulos. Entonces, este equilibrio entre sustancias que favorecen coágulos y otros que los destruyen, hace que la sangre se mantenga líquida. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos cortamos, se activa la parte protrombótica, es decir, la parte que favorece la formación de coágulos. Entonces, ¿qué es un coágulo? Un coágulo es básicamente, tiene dos etapas. Una etapa que implica la agregación dentro de un vaso sanguíneo de algunas estructuras que se llaman plaquetas. Entonces, cuando tenemos una agregación de plaquetas que se empiezan a pegar plaquetas y plaquetas y plaquetas, ese es el inicio de un trombo. Pero para que ese trombo se estabilice, tiene que caer, por decirlo así, como una especie de malla encima de ese trombo. Esa malla es hecha de una sustancia que se llama fibrina. Entonces, primero, para formar un trombo, llegan las plaquetas, se empiezan a pegar unas con otras, y encima viene esa red o esa malla que lo va a estabilizar, que le va a dar forma definitiva al trombo, que es hecha de fibrina y para lo cual intervienen un montón de sustancias en forma de cascada que se van activando hasta que viene la estabilización del trombo. Entonces, esto no es el fenómeno usual de todos los días. Quiere decir que para que se forme un trombo, para que se forme un coágulo en alguna parte de nuestro organismo, tenemos que tener una serie de circunstancias. Tal vez hay una cosa que también es importante. Al principio dijiste que eran coágulos que se pueden formar, o estructuras que se pueden formar dentro de las venas. También se pueden formar dentro de las arterias. Entonces, de los vasos sanguíneos arteriales y venosos podemos tener trombosis. Entonces, perdón, ¿trombo y coágulo es lo mismo? Trombo y coágulo es exactamente lo mismo. Okay. Entonces, para hablar de trombosis, uno dice, bueno, ¿por qué no todo el mundo hace trombosis? ¿O qué condiciones tiene que haber para que hagamos una trombosis? Entonces, se dicen que hay tres factores importantes. Un factor, tal vez el más sencillo de explicar, es lo que se llama estasis. Estasis quiere decir que la sangre se va a enlentecer en su tránsito, va a estar emposada y no se mueve a la velocidad que debería moverse. Esto es como imaginarse un río grande y ese río de un momento a otro tiene una obstrucción y empieza el río a circular más lentamente. ¿Qué es lo que pasa? Que al final de ese río empiezan a haber una serie de desechos que empiezan a pegarse. Si usted ve un río sucio, si el agua circula lentamente, al final del río ahí están todos los desechos, bolsas, lamentablemente, botellas, ramas y demás. Sí. Bueno, cuando la sangre circula más lentamente, y esa es una de las condiciones, es uno de los factores que puede favorecer trombosis. ¿Cuándo circula la sangre más lentamente? Bueno, entonces tenemos varias condiciones. Por ejemplo, el paciente que pasa encamado, el paciente que ha tenido mucho tiempo operado de alguna X cirugía y tiene que requerir encamamiento prolongado, este paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar trombosis. El paciente que tuvo un evento vascular cerebral, un derrame, bueno, con un derrame va a durar mucho tiempo encamado y este paciente también, la sangre va a circular más lentamente y consecuentemente otro factor de riesgo. Las cirugías, de cualquier índole, cirugías a nivel de miembros inferiores, de pelvis o en cualquier otro lugar, también por ende pueden favorecer la formación de trombosis.
Entonces tenemos dos factores ahí. Bueno, las varices también. Recordemos que la insuficiencia venosa también puede producir que el tránsito de la sangre a nivel de las venas sea más lento, sea más tortuoso, sea más irregular, y esto también favorece que la sangre vaya a formar coágulos. Tenemos dos factores más. Un factor que se dice que es ¿cómo se llama? El daño a los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos, imaginémoslos como tubos lisos, pero si esos tubos en un momento dado tienen alguna alteración en la estructura, sea por trauma o por otra causa, la irregularidad de ese vaso sanguíneo va a favorecer que ahí en ese lugar se empiecen a pegar las plaquetas. ¿Dónde podemos tener irregularidad de los vasos sanguíneos? Después de un golpe, un trauma, jugando fútbol, un accidente de tránsito, una caída. Son condiciones que se consideran protrombóticas, pueden favorecer la formación de coágulos. También podemos tenerlo en diversas enfermedades de carácter inflamatorio. Cualquier enfermedad inflamatoria puede generar que haya lesión de lo que se llama el endotelio, que es la parte interna de los vasos sanguíneos. Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen síndrome metabólico, los pacientes que tienen sobrepeso, son pacientes que por excelencia tienen más riesgo de desarrollar trombosis por lesión de la capa interna de los vasos sanguíneos. Y después viene el tercer factor, que es muy importante, que es lo que se llaman las trombofilias. Las trombofilias o las condiciones de hipercoagulabilidad, es la palabra en realidad que se usa, o sea, el aumento de la tendencia a formar coágulos. Hay gente que tiene tendencia a formar más coágulos, por ejemplo, porque tengan, lo que dije ahora, trombofilias. Trombofilias son enfermedades, algunas genéticas y otras adquiridas, que hacen que genéticamente la persona tenga más riesgo de formar trombosis. Y eso es lo que uno ve a veces en personas jóvenes, sin ningún factor de riesgo hizo una trombosis. Pueden tener una trombofilia de fondo. O los pacientes que tienen, por ejemplo, este riesgo incrementado para generar trombosis. ¿Quiénes lo pueden tener? Las pacientes embarazadas tienen más riesgo de generar trombosis. Los pacientes que, ¿cómo se llama?, que usan anticonceptivos orales, sobre todo los anticonceptivos que tienen altas dosis de estrógenos. La terapia de reemplazo hormonal también se considera un factor de riesgo. Y una cosa interesante, que cuando uno está valorando un paciente con trombosis, es no ver solamente la trombosis por sí sola y diagnosticarla, es decir, qué más hay de fondo. Porque, por ejemplo, estados como los tumores, cualquier tipo de tumor, benigno o maligno, sobre todo los malignos, se consideran que son condiciones que pueden aumentar la coagulabilidad de la sangre. Y al aumentar la coagulabilidad de la sangre, también favorece la presencia de trombosis. Por eso es que cuando uno ve una trombosis aislada, uno como médico se cuestiona, no solamente es darle tratamiento a la trombosis, sino uno cuestionarse, bueno, ¿por qué esta persona hizo una trombosis? ¿Tendrá un tumor oculto en algún lado? De hecho, se considera parte de lo que se llama un síndrome paraneoplásico, que son condiciones que aparecen a la par de un tumor que todavía no ha sido diagnosticado, pero que hizo una trombosis venosa súbitamente. Bueno, este paciente probablemente debe ser estudiado para descartar ese tipo de condiciones que favorecieron la formación de trombosis. Entonces vemos que esos tres factores son los más importantes para que una persona pueda hacer una trombosis. Lesión del vaso sanguíneo por cualquier circunstancia, el enlentecimiento en la circulación venosa, que es importante, y las condiciones que aumentan la tendencia a formar coágulos, o sea, hipercoagulabilidad. ¿Y cómo sé yo que realmente soy o tengo esa tendencia a padecer trombofilia, que por una cuestión genética, por ejemplo? Ok, entonces aquí es donde viene una cosa muy importante y vuelvo a insistir. El paciente que hace una trombosis no es simplemente que el médico lo vea y le dé un anticoagulante y vámonos, sino que hay que cuestionarse. Una persona joven, por ejemplo, una persona de 25 años, hace una trombosis o hace una trombosis en un sitio no usual. ¿Por qué? Porque los sitios, hablemos de los sitios más frecuentes de trombosis, son a nivel de miembros inferiores, sobre todo a nivel aquí de la fosa poplitea, en la parte de atrás de la rodilla, a nivel de pantorrilla, a nivel de pelvis. Bueno, estos pacientes jóvenes sin ningún factor de riesgo, uno debería pensar, bueno, ¿qué fue lo que predispuso a que esta persona hiciera una trombosis? Entonces, ¿dónde aparece el fenómeno de trombofilias? Que son cosas genéticas que hacen que, habíamos dicho una cosa al principio, que cuando se formaba el coágulo, se depositan plaquetas, pero que viene una malla, y esa malla de un tejido que se llama fibrina, ese fenómeno de fibrina es el que le va a dar estabilidad al coágulo. Bueno, hay condiciones que pueden afectar toda esta cascada de eventos y favorecer que haya más riesgo de formar esta asociación plaquetas-fibrina para hacer trombosis.
Doctor, usted hablaba del uso de anticonceptivos y probablemente muchas deben estar alertadas, pero Claro. ¿es por largo tiempo ese uso de anticonceptivos o realmente simplemente es por el simple En realidad por el uso solo uso. No hay decir, mire, es que yo tengo riesgo de desarrollar trombosis porque ya tengo 3 años de usar anticonceptivas. No, es un efecto idiosincrático. Hay pacientes que lo pueden desarrollar inclusive al mes de estar tomando el primer paquete de anticonceptivas. Así como hay pacientes que lo han hecho durante 10, 15 años y en un momento hacen una trombosis. Así que es un efecto per se. No quiere decir que todas las que usan anticonceptivas vayan a tener trombosis, pero hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar a un paciente. Entonces, uno que ve, bueno, no solamente el hecho de que va a usar anticonceptivas, hay que ver cómo anda la circulación venosa, hay que ver cómo está la movilidad del paciente, si es una paciente que tiene poca actividad física, si es un paciente que tiene sobrepeso, si es un paciente que tiene otros factores de riesgo que puedan favorecer la formación de coágulos. ¿Es posible que el paciente nunca se dé cuenta que tiene un trombo? Esa es una buena pregunta. Habíamos dicho al principio que hay un equilibrio entre el sistema que forma coágulos y el sistema que tenemos que los destruye los coágulos. Hay gente que ha hecho pequeñas trombosis y su sistema fibrinolítico. Fibrinolítico es que destruye la fibrina, que destruye la malla esta que estabiliza el coágulo. Su propio sistema lo puede destruir y a veces no tienen síntomas. A veces hay pacientes que tuvieron un dolor transitorio a nivel de miembros inferiores y tuvieron una trombosis y nunca se dieron cuenta. Sí. Así como hay pacientes inclusive que han hecho pequeñas trombosis a nivel pulmonar y tampoco se dieron cuenta. Y otra cosa importante es que cuando uno habla de trombosis, como decía al principio, la gente se casa usualmente con trombosis de piernas, pero podemos tener trombosis arterial y venosa, y ¿dónde tenemos arterias y venas? En cualquier lugar. Entonces los pacientes que tienen, por ejemplo, trombofilias y otro tipo de condiciones que son procoagulantes, que favorecen la coagulación, pueden hacer trombosis cerebrales, pueden hacer trombosis cardíacas, pueden hacer trombosis en el hígado, pueden hacer una trombosis en el hueso, ¿entienden? Entonces, donde haya circulación, es susceptible de que tengamos un paciente que pueda hacer una trombosis. Porque generalmente uno piensa en extremidades inferiores, ¿verdad? Y no piensa que realmente puede padecer un trombo, por ejemplo. Claro, una trombosis cerebral. Y entonces, es una cosa importante. Cuando usted tiene un paciente que ha hecho trombosis cerebrales, bueno, usted dice, ¿por qué hizo trombosis cerebrales? Sí. ¿Qué alteró el flujo sanguíneo? ¿Será que tenía vasos sanguíneos alterados? ¿Será que este paciente tiene una hipercoagulabilidad, como es el caso de las trombofilias? ¿O será un paciente que tiene un factor de riesgo agregado? Ve que interesante también, veámoslo por ejemplo, vamos a ver, la circulación de la sangre en medicina se llama que es un flujo laminar. ¿Qué quiere decir un flujo laminar? Es como que yo agarrara este vaso de agua y lo empezara a soltar aquí sobre la mesa, pero poquito a poco. Entonces el agua se va repartiendo por la mesa, pero sin producir turbulencia. Ese es el flujo normal de la sangre. Pero ¿qué pasa si algo produce un flujo turbulento? Si, por ejemplo, yo agarrara en la botella, una botella de gaseosa, y le empiezo a sacudir, empiezan a salir burbujas y burbujas. Bueno, las arritmias cardíacas, sobre todo la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, sobre todo en personas de más de 60 años, una fibrilación lo que hace es cuando llega la sangre al corazón, y el corazón tiene un palomilleo, empieza ese palomilleo, o sea, esas sacudidas rápidas e irregulares, eso genera que pequeñas piezas de porciones de sangre ya coaguladas se puedan ir al pulmón. Entonces, la arritmia cardíaca, dependiendo del tipo de arritmia, también es un factor de riesgo que puede hacer que un paciente tenga trombosis. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta el paciente? ¿Cuáles son esas señales de que está presentando una trombosis? Es excelente. Entonces aquí hay que ubicarse anatómicamente de dónde está la trombosis. La más frecuente, hablemos de una trombosis a nivel de miembros inferiores, que es a nivel de las piernas. El paciente puede empezar con un dolor intenso a nivel de la pantorrilla y entonces se supone que ese coágulo se quedó ahí pegado. ¿Qué pasa cuando el coágulo se queda ahí pegado? Bueno, resulta que la circulación viene del pie, venosa viene desde los pies hacia arriba, y se encuentra una obstrucción ahí, entonces hay un flujo retrógrado, la sangre se devuelve hacia atrás. Y entonces, ¿qué pasa? La pierna se empieza a hinchar, se pone caliente y dolorosa. Esto es un signo sugestivo de que el paciente puede tener una trombosis. Puede ponerse roja, por ejemplo. Puede ponerse roja. Habría que ver si realmente también tiene un fenómeno agregado de celulitis, de proceso inflamatorio, que ya sería diferente. Pero por sí solo lo que vamos a ver es aumento de volumen y dolor, y probablemente un poquito de aumento de temperatura. Pero el dolor es importante y es muy fácil detectarlo a la hora de palpar. Entonces, cuando uno ve esto, necesita estudios de imágenes para corroborar que tiene una trombosis. Y no es importante, sobre todo, diagnosticar la trombosis por sí sola. Digamos, tenemos un coágulo ahí en la pierna, ¿y qué? Bueno, es que ese coágulo, que puede desprenderse pequeñas fracciones de ese coágulo, y como la circulación de las venas es desde abajo hacia el corazón,
una pequeña porción de ese coagulito puede viajar, llega al corazón y el corazón lo emboliza, es decir, el corazón lo reenvía hacia algún lado. ¿Y a dónde normalmente puede enviar una pequeña porción de sangre o un coagulito? A pulmón, y hacer lo que se llama un tromboembolismo pulmonar, que eso sí puede matar a una persona si no es diagnosticado. Dolor intenso, hinchazón, se pone caliente, podría cambiar de color. Eso en el caso de las piernas. En caso de piernas. Entonces ahora vámonos al resto. Entonces resulta que no se diagnosticó el de las piernas, porque muchas veces el de las piernas pasa desapercibido. Se nos fue el coágulo. Bueno, recordemos que cuando un coágulo está localizado ya estamos hablando de trombo, pero cuando se mueve y es desplazado ya estamos hablando de un émbolo. Por eso se llama embolismo. Sigue siendo el mismo coagulito, pero nada más que uno es en movimiento y el otro está localizado. ¿Es más peligroso uno que otro? Sí, porque el embolismo se va, bueno, a nivel de miembros inferiores, sí, porque el émbolo, el coagulito se va a desplazar, va a llegar al corazón, el corazón lo bombea y es como mandar un balazo a algún lado, ¿verdad? Dispara ese coágulo. ¿Y a dónde se va a pegar? Se puede pegar en pulmón. Si pega en pulmón, entonces obstruye una zona, dependiendo del tamaño del émbolo, de la arteria comprometida, esa zona la obstruye y no va a llegar, esa zona va a ser incapaz de hacer lo que se llama el intercambio gaseoso, es decir, no va a poder tener el intercambio y la aceptación adecuada de oxígeno que debe tener ese paciente. Entonces, cuando llega a pulmón, podemos tener signos diferentes. Podemos tener disnea súbita, es decir, dificultad respiratoria en forma súbita. Podemos tener dolor torácico. Entonces ya es diferente a lo que teníamos en piernas. Y un paciente que empieza con dolor torácico, dificultad respiratoria importante, uno les hace ciertos exámenes para pensar si realmente tendrá un probable embolismo. Un examen muy fácil que uno hace es un examen que se llama dímero D. Entonces uno les mide un dímero D a un paciente que tiene dificultad respiratoria súbita, que tiene dolor torácico y que tiene probablemente algún factor de riesgo. Este paciente es tributario de hacerle ya estudios de imágenes, lo que se llama una angiografía pulmonar, para ver, o un TAC de tórax con medio contraste, para ver si hay un coagulito pegado y hacer el diagnóstico de trombosis a nivel pulmonar. Pero vea qué interesante, entonces tenemos la trombosis. Bueno, ¿y de dónde viene esa trombosis? Entonces viene todo el estudio retrógrado, ok, si fue que tiene una arritmia cardíaca, si fue que hizo una trombosis venosa y no se dio cuenta. Entonces, ahí se hacen ultrasonidos que se llaman ultrasonidos Doppler venosos de miembros inferiores, para ver si de ahí fue donde se originó el coagulito que tiene en pulmón. O si no encontramos nada, los factores de riesgo, será diabético, será hipertenso, tuvo un trauma, estará tomando algún medicamento que favorece trombosis, los anticonceptivos orales, tendrá una trombofilia. Medicamentos también hay otros, no solamente los anticonceptivos. Los medicamentos para quimioterapia también pueden favorecer trombosis. Y los mismos tumores por sí solos, como decía al principio, también tienen un efecto de hipercoagulabilidad, es decir, también pueden favorecer la formación de trombosis. ¿Quiere decir, doctor, que solamente en la parte inferior, en las piernas, por ejemplo, vamos a sentir o vamos a tener esas señales, o realmente se puede decir que estaría yo padeciendo de una trombosis, no necesariamente en las piernas? Volvemos a lo mismo, depende del órgano. Por ejemplo, si hacemos una trombosis a nivel cerebral, si hizo una pequeña trombosis ahí, bueno, habría que ver qué zona del cerebro puede haber sido afectada. Ajá. Y dependiendo del número de trombosis. Entonces, si es una pequeña trombosis, probablemente tal vez no deje tanta secuela. Algunos pacientes pueden tener, una trombosis es un coágulo pegado a un vaso sanguíneo. Si ese vaso sanguíneo es un vaso sanguíneo arterial, ¿qué quiere decir? Se obstruyó esa arteria, la zona a la que le llegaba sangre a esa arteria, esa zona va a ser deprivada de sangre, de oxígeno, de nutrientes, no le va a llegar. Entonces esa zona, que era la que era irrigada por esa arteria, va a morir. ¿Qué pasa cuando una zona muere? Se llama un infarto. Entonces podemos tener infartos cerebrales. Y dependiendo de la extensión del infarto, así la secuela. Hay pacientes que nada más tuvieron una sensación de mareo y dolor de cabeza. Otros que pueden tener toda la característica propia de un derrame, por ejemplo, una torcedura boca, caída de párpado, disminución de la fuerza en los miembros superiores y demás. Depende de la ubicación, ¿me explico? Entonces depende mucho del tamaño del coágulo y de la ubicación del coágulo. Si ese coagulito o esa trombosis está a nivel coronario, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un infarto de los ya conocidos, un infarto del miocardio. Un infarto del miocardio por una trombosis a ese nivel. Pero también, por ejemplo, la circulación venosa también es muy rica y va de retorno también a hígado. Podemos tener infartos hepáticos. No importa. Es que la gente cuando oye la palabra infarto se casa con corazón. Con corazón, correcto. Infarto es una zona que es irrigada por una arteria y que en un momento u otro esa arteria se obstruyó y la zona que le llegaba sangre va a morir. Es un infarto. Entonces, podemos tener infarto en el hueso, infartos en el cerebro, infartos en el hígado, infartos en el vaso.
¿me entiende? Entonces es importante y ahí viene toda la sintomatología que uno va a ver que es muy variada de un paciente a otro. Doctor, tenemos ya varias consultas a través de nuestro Facebook y les agradecemos a quienes han estado también escribiendo sus preguntas. Dice Daisy Castro, mi hijo tiene 31 años y tiene un trabajo muy pesado. Ha experimentado un dolor en la rodilla y por ello lo están tratando en el IMSS. Le hicieron un ultrasonido y sale que tuvo una trombosis, pero en la caja le hicieron otro examen de sangre y no sale nada. Estamos muy preocupados ya que quedamos con esta duda. ¿Qué podemos hacer? ¿Puede ser que desapareciera así de la nada, doctor? Hay pacientes, decíamos que nosotros tenemos sistema fibrinolítico, es decir, sistema que destruye el coágulo, y sistema protrombótico que forma coágulos. A veces el sistema fibrinolítico tiene tal actividad en una persona que puede destruir espontáneamente pequeños coágulos. Pero es importante, si es una persona sedentaria que está en una sola posición, si tiene sobrepeso, es un paciente que tiene factores de riesgo para formar coágulos. En ese sentido es importante. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, probablemente en sangre le midieron este examen que se llama dímero D y le salió negativo, ¿verdad? Pero también hay que ver lo que dice el estudio de imágenes. El estudio de imágenes es el ultrasonido que le puede sugerir que efectivamente hay un trombo a ese nivel. Y en este caso también es importante ver si el trombo es a nivel de circulación superficial, que no es tan peligroso, o una trombosis a nivel de sistema venoso profundo, que es lo que se llama anatrombosis venosa profunda, que es la que más tiene riesgo de enviar un coágulo a pulmón. Ok, entonces usted recomienda siempre que se haga ese estudio de imágenes. Yo me lo haría, sobre todo si tiene dolor y demás, o tiene algún factor de riesgo, es una persona sedentaria, es una persona que no se está moviendo. Vea. Uno de los factores de riesgo es el estar en una sola posición por tiempos prolongados. Por ejemplo, la gente que toma un avión y son 18 horas de vuelo. Bueno, eso es un factor de riesgo altísimo para formar trombosis. Por eso es que se le recomienda, apenas se encienda la lucecita, que usted se puede levantar y empiece a caminar. Pero es que uno piensa, tiene que pasar mucho tiempo o muchos años para que realmente se forme una trombosis, pero no necesariamente. No necesariamente, puede empezar de nuevo, como dicen, de un momento a otro, y apareció la trombosis. Y aquí también es importante eso. Bueno, entonces, si tenemos factores de riesgo, hay medidas mecánicas que uno puede usar inclusive para mejorar el retorno venoso, si estamos hablando de piernas, como lo pueden ser medias elásticas. Y si el viaje es muy prolongado, entonces hay medicamentos que se pueden usar para prevenir la formación de trombosis. Okay. Recuerdo, doctor, que por cierto, cuando tuve a Josué hace ya 4 años, recuerdo que me pusieron unas medias también después de que lo tuve. Porque es que las mujeres embarazadas también deben tener este cuidado, o debemos tener este cuidado. La mujer embarazada por sí sola se considera que tiene una condición protrombótica. Es decir, eso incrementa el riesgo, a veces hasta 5 o 7 veces más que la mujer que no está embarazada. Entonces, es un factor de riesgo por sí solo. Entonces, lo que hace el médico es tratar, y sobre todo que tienen las piernas, a veces se les hinchan, el abdomen, ve que interesante, el abdomen donde va creciendo, va ocupando espacio. No es que la pancita crece y ahí tenía el espacio predeterminado desde el principio, ¿no? Va creciendo y donde crece, ¿qué pasa? Comprime estructuras cercanas. Aquí hay una vena que se llama vena cava. Hay una vena cava superior y una vena cava inferior. Bueno, cuando el abdomen va creciendo, comprime la vena cava. Y si comprime la vena cava, y dependiendo del embarazo, y ojalá sean gemelos o trillizos, comprime más la vena cava. Entonces, el retorno venoso de sangre que viene desde las piernas va a llegar primero a vena cava y después de vena cava va a pasar hacia hígado. Pero si está compresionada, entonces hace que haya un reflujo retrógrado, es decir, la sangre se devuelve hacia las piernas, por eso es que a veces se les hinchan las piernas, porque entonces hay un estancamiento de sangre. Habíamos dicho que había 3 factores para formar coágulos. Uno es la circulación venosa estancada o enlentecida. Eso es un factor de riesgo para eso. Por eso que inclusive a las embarazadas se les recomienda dormir hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así no comprime la vena cava. Si cuando se tiran hacia el lado derecho, comprimen la vena cava, hay menos retorno y hay más riesgo de eso, e inclusive de cuadros sincopales, de pérdida de conciencia. Ok, excelente esa recomendación. Por cierto, también dice Pablo Fernández, ahora que usted mencionaba los medicamentos o las medidas de compresión, ¿cuánto tiempo después de haber tenido una trombosis se debe utilizar medicamento y estas medidas que usted está diciendo? En el momento que ya se diagnostica la trombosis, si es una trombosis venosa profunda, hay que anticoagularlo. Vea qué interesante, hay 2 tipos de medicamentos, antiagregantes y anticoagulantes, son diferentes. Antiagregantes son medicamentos que hacen que las plaquetas no se peguen. Eso es el típica aspirina, ¿verdad? El ácido acetil salicílico. Dijimos en la formación del coágulo que lo primero que llegan son los trombocitos, las plaquetas empiezan a pegarse, a pegarse. Y bueno, lo que hace la aspirina es tratar de que esas plaquetas no se peguen. Es un antiagregante de plaquetas,
pero no está alterando todo lo que son el sistema de coagulación, por lo tanto no es un anticoagulante. La protección es totalmente diferente de un antiagregante a un anticoagulante, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos una trombosis venosa profunda, no usamos antiagregantes, usamos anticoagulantes. Y entonces el médico escoge cuánto es el tiempo prudencial que va a utilizar este paciente de anticoagulantes. Promedio 6 meses. Hay gente que le lleva hasta 2 años, dependiendo del factor de riesgo, dependiendo si tenía una arritmia, por ejemplo. Otro factor de riesgo para trombosis son los pacientes que tienen válvulas protésicas a nivel de corazón. Es otro factor de riesgo y esos pacientes deben estar anticoagulados de por vida. Entonces ahí depende y varía mucho de la condición. Si fue una trombosis venosa a nivel de miembro inferior, si no tiene ninguna otra condición, estos pacientes son 6 meses. Volvemos al término de trombofilias. Las trombofilias, las genéticas, no las adquiridas. Las genéticas son pacientes que traen genes que favorecen la coagulación de estos pacientes. Y dentro de las trombofilias, vamos a usar un término que a veces la gente lo ha oído, que es homocigoto y heterocigoto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando tenemos una trombofilia y tenemos los 2 genes para esa trombofilia, eso se llama homocigoto. Eso tiene mucho más riesgo de seguir formando trombosis. En cambio, si tiene solo uno de los genes, es heterocigoto. Los que son heterocigotos tienen apenas un 7% más de riesgo para formar trombosis que la población general. Entonces ahí el médico tiene que ver si es riesgo versus beneficio. Si le doy anticoagulación a un heterocigoto, incrementando los riesgos, porque los anticoagulantes no están exentos de efectos secundarios. Entonces, bueno, dice, pues es heterocigoto, no tiene factores de riesgo, probablemente le dé más bien un antiagregante que un anticoagulante. Pero si es homocigoto, si tiene los 2 factores, este paciente va a seguir formando trombosis. Entonces, este paciente requiere una anticoagulación y por tiempo prolongado. Ok, eso lo debería determinar, por supuesto, el médico tratante. El médico es el que decide eso. Y hay una infinidad de medicamentos anticoagulantes, porque es otra cosa importante también. Cuando hablamos de anticoagulantes, no es tomes esta pastillita y váyase para la casa. Sí. ¿Verdad? Hay 3 grandes grupos de anticoagulantes, los que son subcutáneos e intravenosos, o la heparina. Existen los cumarínicos, donde está, por ejemplo, la warfarina, que es la que tiene la institución de la Seguridad Social, que son interesantes, porque esta warfarina trabaja, hay unos factores que se llaman factores de coagulación, y hay 4 de ellos que dependen de la vitamina K. Entonces, este tipo de anticoagulantes van en relación con la vitamina K, bloquean, por decirlo así, la vitamina K. Bueno, pero este tipo de anticoagulantes, el médico los usa, pero también tiene que saber que tiene algunos limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Que interaccionan con la dieta, con los vegetales verdes y con otras sustancias. Y hay que estar midiéndole cada cierto tiempo o los niveles de un examen que se llama INR, para ver si está muy anticoagulado, poco anticoagulado. Y en cambio los anticoagulantes nuevos, esos no requieren examen, ya tienen una dosis preestablecida. Pero de todos los anticoagulantes, el médico siempre tiene que valorar una cosa: ¿cuál es el riesgo? No es simplemente el anticoagulante por dárselo, porque los anticoagulantes también pueden incrementar el riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Es interesante. Entonces, a veces vestimos un santo y desvestimos el otro. Qué difícil. ¿Verdad? Entonces, el médico tiene que tomar en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente y en base a eso escoge si le da un anticoagulante oral o no se lo va, o le va a dar un antiagregante de acuerdo a la edad y los factores de riesgo que tenga el paciente. Dice Katia Marín, consulta, una persona operada por una trombosis en el brazo, anticoagulada, con medicamento, y la mano se le duerme y se le pone muy fría, ¿debería hacerse algún examen? Sí, primero hay que ver si fue una trombosis arterial o una trombosis venosa. Y en base a eso, el médico escoge, si lo que quiere hacer es estudiar circulación venosa, hay ultrasonido Doppler venoso, hay ultrasonido Doppler arterial, y ver si realmente lo que está sintiendo puede ser una coincidencia, puede haber tenido una trombosis a ese nivel, pero también puede tener una alteración de tipo neurológico que esté generando el hormigueo en el brazo. Puede ser un túnel carpal, puede ser una neuropatía periférica y demás. Y ve que interesante, también hay otra condición que favorece trombosis, que se llaman los síndromes anticardiolipina, que son extremadamente frecuentes. Y estos síndromes anticardiolipina favorecen trombosis. Y una de las manifestaciones que uno puede ver en pacientes que tienen síndrome anticardiolipina, ¿cuáles son? Abortos a repetición. Entonces, una paciente que ha tenido varios abortos, no es que simplemente se me vino el bebé y ya está. Es que, ¿por qué se le vino? Resulta que una de las condiciones son trombosis o este tipo de condiciones del síndrome anticardiolipina, que a su vez, en un 25% de los casos, estos síndromes anticardiolipina se pueden relacionar con lupus eritematoso, que no ha tenido todo su debut y empezó con síndrome anticardiolipina manifestado como una trombosis. Ok.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su amplia explicación. Si usted también quiere hacerle alguna consulta al doctor Manuel Rojas, yo le voy a dar los números de teléfono para que usted lo contacte. Es el 2248-0000, también el 8370-0000. Y usted puede enviar un correo electrónico a la dirección que va a aparecer en este momento en pantalla, que es preguntasdepacientes@gmail.com. Así aparece, preguntas de pacientes. Adelante. Hay dos cosillas. Una, tenemos un WhatsApp, perdón, un WhatsApp, Ajá. que es por ahora estamos en vacaciones, porque hoy salimos de vacaciones, entonces los mensajes van a ser mejor más al WhatsApp, Ok. que es el 8843-7000. Ok. 8843-7000, y de ahí le vamos a contestar. Y si quieren agendar una cita, va a ser a través de eso, porque empezamos otra vez a partir del 10 de enero. Y a partir del 10 de enero nos pasamos aquí cerca de la Casa de Buen Día. Ah, ¿en serio? Vamos a ser vecinos. La nueva clínica va a estar aquí exactamente diagonal a la Casa de Buen Día. Excelente. A partir del 10 de enero. A partir del 10 de enero, empezando el año y estrenando entonces Y estrenando nueva la clínica. clínica. Bueno, felicidades, doctor. Muchas gracias. A usted y a todo el equipo. Ya lo sabe, también el WhatsApp 8843-7000, así más fácil. Ese es más fácil. 8843-7000. Feliz Navidad, doctor. Igual para ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.